Qué cosas. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en está haciendo frío, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas, esas cosas pasan. Una cosita, la hermana Marta, ella tenía que estar, no sé si van a viajar este fin de semana, esta semana, porque resulta que le dio COVID. Y entonces, pues, vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a ver qué es lo que hay con la hermana Marta. Y ¿qué otra cosa quería decirle? Bueno, una cosita que quería decirle a ustedes que ya saben que mientras están aquí están seguros, pero el domingo pasado me llamaron la atención al hecho de que saliendo justamente saliendo ahí a la salida que da la Atlanta Highway, estaba una patrulla de policía y bajo el clima que estamos viviendo, mucha gente se pone nerviosa. Bueno, yo quería reafirmarlos y decirles, tranquilos, cuando ellos están aquí es porque son contratados por nosotros. Están uniformados, pero están contratados en su tiempo libre y por lo tanto están aquí para servirnos a nosotros. ¿Okay? En ese momento, si bien es cierto que pueden intervenir cuando hay algún problema, como policía lo pueden hacer, pero ellos no están aquí para buscar a nadie. Amén. ¿De acuerdo? Están aquí para proteger a los que están en el campus. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, mientras ustedes están aquí, pueden estar tranquilos y seguros, ellos están aquí. Amén. Ok, déjame ponerme mis lentes porque estoy así como que... estoy estrenando y entonces... esta mañana se conectó mientras estaba practicando. Bueno, vamos a ver, ahí dice que se está conectando, ¿no? Bueno, todos los demás anuncios están en su boletín y acuérdense, aquí le estamos poniendo la notificación de que el próximo fin de semana estamos adelantando nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra hora, de tal manera que no vayan a estar llegando tarde el próximo domingo, ¿de acuerdo? Ok, nos ponemos de pie, por favor, y recitamos el lema de la casa. Levanten sus Biblias en alto. Como dice... Muy bien, siéntense y vamos a comenzar hoy. Hoy comenzamos una nueva serie, ¿ok? Ya terminamos con la serie de las cartas de Juan, que fue bastante interesante, porque ahí aprendimos muchas cosas acerca de Dios y acerca de nosotros también. Y vimos dónde estaba el corazón del apóstol Juan cuando estaba escribiendo acerca de los que son de nosotros y confiesan realmente a Jesucristo y los que salieron de nosotros que no confiesan a Jesucristo. Entonces, hoy iniciamos una nueva serie y yo quiero comenzar por hablarles algo que el Señor me puso en mi corazón. Así que van a tener dos introducciones en esta mañana. La primera introducción tiene que ver con la razón y el motivo de la serie. Estas series, que también paralelamente se están llevando del otro lado en inglés, no solamente son para ilustrarlos, no solamente es para entretenerlos un domingo, ¿okay? No es para darles sencillamente un buen sermón. Estas series están diseñadas para motivarlos a leer los capítulos que estamos tratando en las series, ¿okay? Motivarlos a que se vuelvan lectores ávidos de la palabra. Y la razón de eso es porque las estadísticas indican que hay una alarmante cantidad de cristianos, de gente que se identifica como creyentes, que no conocen la palabra del Señor. ¿Okay? Y pertenecen al pueblo de Dios. No dudamos de que están en Cristo, pero son lo que las estadísticas y los estudiosos llaman analfabetas bíblicos, porque no conocen la palabra del Rey. Y les voy a dar unas cifras para que lo vean. Y me disculpan, ¿verdad?, que comience así la enseñanza, pero necesito despertar sus conciencias a estas realidades con la esperanza de que puedan entender la amonestación que el Espíritu Santo nos da cuando dice, por ejemplo, en Oseas 4:6, mi pueblo
pereció porque le faltó conocimiento. Otra versión dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O como lo dice el profeta Isaías en Isaías 5:13, en donde dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces esas realidades se presentan porque al desconocer la palabra del Señor, no avanzamos en el reino, ¿de acuerdo? No se avanza en el reino. Si uno desconoce la palabra, no avanzamos en el reino. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del rey. Y por supuesto, si es la palabra del rey es ¿qué? Ley. Es la ley del reino. Y entonces al desconocerla, infringen las leyes que gobiernan al reino. Y al hacerlo, ¿verdad? Abren puertas para que el otro reino, el de las tinieblas, saque ventaja y nos aflija, nos oprima, ¿verdad? Nos robe. ¿Que somos salvos? Claro que sí, porque la salvación viene por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. O sea, no es por saber mucha Biblia, aunque necesitamos saberla, porque si no siempre pongo el ejemplo del ladrón, del supuesto buen ladrón, que no era ningún buen ladrón, era un asesino, era un ladrón, era un criminal. Pero lo único que hizo en ese momento fue creer en Jesucristo, creer en Él y solamente le dijo, con estas sencillas palabras, hizo una declaración de fe. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En otras palabras, él reconoció que era rey y que era Dios. Y eso solo le bastó para que el Señor le dijera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dio tiempo para conocer la palabra, aunque como judío había sido expuesto a ella. No tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer nada de esas cosas que tradicionalmente hacemos, solamente creer. Y eso es lo que le garantizó la vida eterna. Igual pasa con nosotros, nuestra salvación no viene por ir a un seminario o tomar cursos bíblicos, ni siquiera por conocernos la Biblia de tapa a tapa, viene por poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero durante el tiempo de vida aquí en la tierra, si desconocemos los principios de la palabra, nos vamos a meter en problemas, porque vamos a estar violando los principios del reino. Y al violar los principios del reino es que nos metemos en problemas. Amén. ¿Por qué? Porque todo tiene su consecuencia. Así que les dije que les iba a dar cifras, ¿no? Fíjense en el resultado de esta encuesta que se hizo entre gente que se confiesa creyentes, cristianos, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En lo que respecta a leer la Biblia, la encuesta dice que solo el 32%, y cuando digo 32%, para darles una idea de lo que eso se refiere, si usted toma una muestra de 100 personas, y obviamente que la muestra que ellos tomaron fue mucho más amplio que eso, pero si usted toma una muestra y encuesta a 100 personas, cuando dice el 32%, quiere decir 32 personas de cada 100. En otras palabras, si agarran una muestra de 1000 personas y dicen 32%, entonces están hablando de 320 personas de cada 1000. O de cada 10,000 están hablando de 3,200 personas cada 10,000. El punto es que, y se lo estoy diciendo reducido para que lo puedan entender, de cada 100 personas que fueron encuestadas, solamente el 32% leen la palabra diariamente. Eso es un tercio de la gente encuestada. Y de esas mismas 100 personas, solamente 27 la leen alguna vez por semana. O sea, 27 personas de 100 la leen alguna vez por semana. Y tristemente, el 12%, es decir, 12 personas de cada 100 que se confiesan creyentes, nunca o casi nunca la leen. Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué pasan tanto trabajo? ¿Por qué se meten en tantos problemas? Porque no conocen las normas del reino. Las normas del reino están bien plasmadas en la palabra. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que todas las normas que nos fueron dadas, desde el antiguo hasta el nuevo, son lineamientos para que nos vaya bien. Son para protegernos a nosotros. En cuanto a los 10 mandamientos, fíjate, ustedes saben que son 10 mandamientos, ¿verdad? Que son los principales. Bueno, pero son más de 10, son como 650 resumidas en 10. Bueno, en cuanto a los 10 mandamientos, 60 de cada 100 no pueden mencionar ni la mitad de los 10 mandamientos. 60 adultos encuestados que se dicen cristianos, de cada 100, no pueden decir ni siquiera 5 de los 10 mandamientos.
Y en cuanto a los evangelios, bueno, menos de la mitad de los encuestados pueden decir cuáles son los 4 evangelios. Y nada más son 4. Esas son las estadísticas. Yo no las inventé, yo las busqué. Así que se pueden dar cuenta del nivel de ignorancia que tenemos de la palabra. Y en medio de esas estadísticas encontré unas interesantes que les voy a mostrar, que les voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, de esas 100 personas, o de esas 120 personas, o de esas 1.200 personas, porque la encuesta fue bastante grande, hay 12%, es decir, 12 de cada 100 que dijeron que Juana de Arco fue la esposa de Noé. ¿Ustedes saben quién fue Juana de Arco? Juana de Arco vivió, creo, si no me equivoco, en el siglo XVII de nuestra era. Fue una heroína francesa. ¿Ok? Pero Noé, que vivió hace 4.000 años, 5.000 años atrás. ¡Wow! ¿Cómo le duró? ¿Cómo le duró la esposa, man? ¿Ah? ¡Wow! 12% creen que Juana de Arco fue la esposa de Noé. Y siempre hay un chiste por ahí, ¿no? Que cuando le mencionamos, ¿conocen las epístolas? Dice, sí, las esposas de los apóstoles. O sea, ese tipo de ignorancia, ¿verdad? La generación Z, ustedes saben lo que es la generación Z, ¿no? Tenemos el baby boomer, la generación X, Gen X, Gen Y, Gen Z, la generación Z. Aquellos que nacieron entre 1995 y 2012, eso quiere decir que hoy tendrán entre 13 y 29 años de edad. Solamente el 4% de ellas, es decir, 4 de cada 100, tienen una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica. Y eso se explica porque sus padres eran ignorantes de la palabra también. Así que si usted se quiere salir de esa categoría de analfabetas bíblicos, por favor lea la Biblia. ¿Okay? Y estas series están diseñadas para que cuando usted escuche lo que se está enseñando, en la parte de atrás de su boletín anote las cosas que le son resaltantes, pero también anote los versículos que se están hablando para que llegue a su casa y entre semana repase lo que escuchó aquí el domingo. Y eso le va a ilustrar, le va a traer luz en su entendimiento. En Proverbios dice, la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Yo encontré esa verdad en mi propia vida, siendo un hombre educado, bien educado. Cuando entregué mi vida a Cristo, yo sentí como que se me despejó la mente de muchas cosas, de una nube ahí que no me dejaba ver ni entender cosas. ¿Por qué? Porque la palabra que me la tragué, en 3 meses me leí toda la Biblia, hizo algo en mi mente. ¿Okay? Y siendo un hombre bien educado me sacó de mucha ignorancia. La palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios restaura el alma. ¿Okay? Si usted la medita, entonces podrá conocer y entender la verdad, a Dios mismo, como dice en Jeremías 9:24. Si hay algo que el Señor dice, si hay algo que el hombre tiene que enaltecerse, es en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová y que hago justicia y juicio en la tierra. Y en 1 Corintios 2:16 podrá desarrollar la mente de Cristo en su vida. Así que, bueno, disculpen que haya comenzado así. Si alguno se sintió aludido u ofendido, no fue mi intención. A ninguno de ustedes tengo en mi radar al decir estas cosas. No es mi intención señalar a ninguno, pero sí tengo la intención de que ustedes salgan de abajo de esa nube de ignorancia y el sol de justicia los alumbre completamente y tenga una revelación completa de cuál es el propósito por el cual usted nació en este mundo. Amén. Porque no solamente fue para que un día conociera a Cristo y fuera salvo. Pues si así fuera, al conocerlo, hubiésemos muerto y subido al cielo inmediatamente. Ese no es el caso. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. Y entonces al hablarles de estas cosas es para que ustedes puedan prosperar en todo lo que hacen, así como prospera su alma. Ese fue el deseo que el apóstol Juan le dijo a Gallo en su tercera carta. ¿Ok? Y entonces, de paso, ¿sabían que la palabra dice que para cada uno de nosotros hay buenas obras que Dios de antemano estableció o preparó para que nosotros andásemos en ellas? Eso está en Efesios 2:10. Léanlo para que lo vean. Ok. En cuanto a la serie del tabernáculo, disculpen.
Es extraño el día de hoy. Hoy tengo las manos heladas, los pies helados y tengo sed también. Pero en cuanto a esta serie que vamos a iniciar ahora, que es la del tabernáculo, les prometo que va a ser bien interesante. Porque en cada una de sus enseñanzas ustedes van a poder ver y discernir la figura de Cristo. ¿Por qué? Bueno, se les he dicho antes. Nuestra vida en Cristo o el propósito de nosotros en este mundo se trata todo de Él, de Cristo Jesús. ¿Ok? Todo en la vida, toda la creación. O sea, si usted considera lo que dice la palabra, toda la creación fue hecha por Él y para Él. Fue para su placer. Usted sabe que usted fue creado para el placer de Cristo. El placer de Dios. Sépalo, usted, como dice Pablo, creo que es en Filipenses, es hechura suya, su poema. Cuando Dios lo creó, hizo un poema de usted. ¿Okay? Usted fue creado para su placer. Ahora, al estudiar esto, siempre mantengan esto presente. El tabernáculo en el desierto, con todos sus ritos, era un reflejo del ministerio del Señor, tanto como sumo sacerdote como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y eso fue con el fin de darnos entrada al lugar santísimo, que nosotros sabemos es la mismísima presencia de Dios. Porque como veremos más adelante, no hoy, pero más adelante, el lugar santísimo estaba reservado para que el sumo sacerdote entrara una sola vez cada año. Una sola vez cada año. Fuera de eso, más nadie entraba al lugar santísimo. Pero Cristo Jesús, a través del velo de su carne, ¿verdad? Cuando fue rasgado, abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios. ¿Okay? Y eso ocurrió 1475 años después de construido e inaugurado el tabernáculo en el desierto. Amén. Ok. Ahora, me parece interesante, y esto es solamente para información suya, que a nosotros comenzar esta serie justamente este miércoles en todo el mundo cristiano, y eso incluye a los protestantes y a los católicos, si ustedes entienden esa división, ¿verdad? Se inicia un periodo de observancia religiosa conocido como la Cuaresma. ¿Lo han escuchado? ¿Okay? Y la Cuaresma comienza normalmente con lo que han denominado el miércoles de ceniza. Y me parece coincidencia que empecemos a estudiar el tabernáculo de Moisés. ¿Ok? Ahora, la Cuaresma son esos 40 días que hay antes, que hay antes, o que transcurren antes de llegar a la celebración de la Pascua, que fue donde fue sacrificado nuestro Señor, y donde se celebra también el Domingo de Resurrección, que lo celebramos todos los años y con gran importancia. ¿Okay? Y se llama Cuaresma porque justamente eso, porque son 40 días. ¿Okay? Ahora, el mundo cristiano adoptó la Cuaresma como una disciplina espiritual y se inspiró básicamente en los 40 días que el Señor pasó en el desierto. Desierto es símbolo de muerte, ¿ok? Pero pasó en el desierto peleando contra el tentador, pues, y a quien venció también. Y entonces lo adoptaron como una disciplina espiritual relacionada con eso. Y es entonces un tiempo considerado como de reflexión, de penitencia y arrepentimiento. Bueno, ok, vamos al tabernáculo. Cuando vamos a hablar del tabernáculo propiamente dicho, estoy seguro que alguno de ustedes habrá visto una imagen similar a esta. Ponla en la pantalla, por favor. ¿Okay? Esa es la imagen que todos ustedes habrán visto en algún momento. ¿Sí? Ok, bueno. Fíjense que la tienda, como también se la conoce, puedes quitarla, está colocado, la tienda, el tabernáculo, está colocado en medio de ese campamento de Israel, que no era un cuadrado perfecto propiamente. ¿Ok? Y ahora les voy a demostrar por qué. En esa imagen, ponla otra vez, no se aprecia que sea un rectángulo o un cuadrado. No se aprecia nada. Lo único que se ve es la tienda rodeada de la tienda de los israelitas, ¿verdad? ¿Ok? Pero presten atención a las instrucciones que el Señor le dio a Moisés y que se los voy a leer en Números capítulo de Dios, para que vean que tenía otra forma y va a ser revelatoria para ustedes. Ahora, Números capítulo 2 son 34 versos, de tal manera que no los vamos a leer todos. Solamente les voy a leer aquellos versos que señalan cómo fue la distribución y lo hago resumido. Por ejemplo, en Números capítulo 2, versos 3 al 9 dice: estos acamparán al oriente,
al este. Se refiere al campamento de Judá, a la bandera de Judá por sus ejércitos. Versículo 5 dice, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. El versículo 7 dice, los de la tribu de Zabulón. Todos los contados, en total eran 180, que tenían que acampar al este del tabernáculo. Ahora véanlo en la pantalla, por favor. Ahí en la pantalla pueden ver, ese es el lado este que da el tabernáculo, ¿verdad? Y ahí estaba Judá, que era el primero, era el abanderado y era el más numeroso. Después venía Isaacar y Zabulón, todos ellos 186.400 acampados al este del campamento. Y eso tiene algo importante que ver, que no me había dado cuenta sino en esta mañana cuando estaba repasando, que cuando se construyó el templo, ya no, la puedes quitarla, cuando se construyó ya el templo, no la tienda, sino ya el templo, ¿verdad? El príncipe o el rey solamente podía entrar hacia el templo por la puerta que da al este. Y posteriormente, siglos después de construido, viene la profecía a través de, creo que es Jeremías o de Zacarías, que dice que la puerta del este será sellada porque por ahí entró el Mesías, el príncipe de gloria. Y sí, después de que él murió y después de que destruyeron el templo, cuando volvieron a reconstruirlo, la puerta este quedó sellada hasta el día de hoy. Porque por ahí es que tienen que entrar el Señor Jesús cuando regrese. Más nadie puede entrar. ¿Ven? Pero Judá, ponla otra vez, el campamento, estaba Judá junto a Isaacar y Zabulón, estaban acampando hacia el este. ¿Por qué Judá? Porque de ahí viene el Señor, el descendiente de la tribu de Judá. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok, me voy ahora a Números mismo capítulo 2, pero verso 10. Dice, la bandera del campamento de Rubén. ¿Quiénes saben quién fue Rubén? El primogénito, sí, sí, pero el primogénito, hijo de Jacob, el primero, ¿ok? La bandera del campamento de Rubén estará al sur. Versículo 12, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Versículo 14, la tribu de Gad. Y en total, todos ellos eran 151.450. Ponlo en la pantalla. Están acampados ¿en dónde? Al sur, ¿ok? Rubén, Simeón y Gad. Y Rubén era el abanderado por ser el primogénito. Sigo. Luego irá el tabernáculo de reunión. Este es el versículo 17, que es el tabernáculo alrededor del cual acampaban los levitas, en el orden que les había sido dado a ellos. Ahora, ellos no fueron contados porque para ellos la heredad era Dios, ¿verdad? Ponla en la pantalla. Ok, eso que ustedes ven ahí es la mitad del campamento. Ven la tienda en el centro, ¿verdad? Y las tres tribus que son la de Joab, Merari, Leví, pues. ¿Y quién? Coat, Merari, ¿quién? Me falta uno. Bueno, esas son las tres tribus, las tres hijos de Leví, ¿ok? Joab, no sé qué cosa, y Merari, no me acuerdo del otro, ¿ok? No me acuerdo, Coré y Merari. Joab, Coré y Merari, algo así, bueno, no importa. Ellos estaban en medio del campamento. Al norte estaba el campamento de Rubén, al este el campamento de Judá. Ellos estaban en el centro. Vamos a la siguiente escritura que dice, el versículo 18 dice, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Junto a él estará el de la tribu de Manasés, la tribu de Benjamín, todos ellos 180.100. Ponlo en la pantalla. ¿Okay? Entonces ya aquí al occidente, al oeste, está Efraín, era el abanderado. ¿Saben quién era Efraín, verdad? Hijo de José, ¿ok? Efraín, Manasés y Benjamín, que fue el último de los hijos de Raquel, ¿ok? Sigo, versículo 25, la bandera del campamento de Dan estará al norte y junto a él la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, todos los contados en el campamento de Dan, 151.600, ¿ok? Puedes poner esa pantalla, ¿verdad? La de Dan, ¿ok? Ahí está, 150.600, ellos acampaban hacia el norte. Todavía no pongas la siguiente pantalla, pero en la siguiente pantalla que van a ver el campamento completo en la forma que está distribuida. Y desen cuenta, ¿por qué no? Que cuando lo vean se van a dar cuenta, ¿por qué no es un cuadrado perfecto? Bueno, porque cada tribu tenían distintos números de cantidades de descendientes, unos más, unos menos. Pon la pantalla. ¿Qué ven? Antes de que los romanos se les ocurriera crucificar gente, miles de años antes, ya el Señor estaba apuntando que el lugar santísimo, el tabernáculo,
estaba ¿en dónde? En el centro de una cruz. La cruz representa ¿qué? ¿Ah? Está más que claro, ¿verdad? Miren la otra pantalla, por favor. Esta es otra presentación. ¿Cómo la ven? Y en el centro, el lugar santísimo. ¿Ok? Y ya con esto tiene una evidencia de que todo lo que se hizo, todas las instrucciones que se dieron, y eso desde Génesis, ¿ok? En adelante, tenía que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es que todo apuntaba a Él. Desde Génesis 3, cuando el Señor, empezando en Génesis 1, Él estaba presente. En el principio, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo. Bereshit bara Elohim al-estab, alfa y omega. ¿Quién se llama a sí mismo? Yo soy el alfa y el omega, el Señor Jesucristo. Bereshit bara Elohim al-estab, hashamayim et aharis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La traducción en español no incluye esos dos vocablos, Aleph, Tab, que son el comienzo, la primera letra y la última letra, el alfa y el omega en griego, el A y la Z en castellano, A y Z en inglés, alfa y omega. Amén, ¿de acuerdo? ¿Ok? Todo apunta a la persona de Jesucristo desde Génesis 1, después Génesis 3, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. ¿Ok? Así que desde allí hasta el Nuevo Testamento, todo el plan de redención se consume es en la persona de Jesucristo, de quien dice Pablo, era el misterio escondido desde los siglos y que ahora es dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 9 y 10. Y la explicación de eso que está diciendo Pablo ahí es que aunque el Señor lo anunció, para ellos le era velado, no entendieron el plan de salvación, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por consiguiente, entiendan esta verdad. Sin el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento. Pon la pantalla un momentito, por favor. Sin Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento. Sin Antiguo Pacto, no hay Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto se sostiene sobre los estamentos dados en el Antiguo Pacto. Y es por eso que Pablo, lleno de revelación, dice que la iglesia se edifica, crece, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, en Efesios 2:21, haciendo referencia con eso a todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y que todo lo demás que fue revelado después de su resurrección es dado a conocer por medio de la iglesia. Y eso es lo que Pablo también llama en Efesios 3:10 la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ustedes se acordarán de lo que dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Dije se acordaron. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor Jesús a los dos que iban camino de Emaús? ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Lucas 24. En Lucas 24, puedes ponerlo en la pantalla. El Señor se le presenta a estos dos que eran Cleofas y otro que no mencionan y les pregunta, ¿no? ¿Por qué están tristes? Los veo cabizbajos. Y ellos dicen, bueno, es que tú no, eres el único extranjero que hay por aquí que no conoce lo que acaba de suceder en Jerusalén. Y dicen, no, ¿qué cosa? Dice, bueno, a Jesucristo, a quien nosotros consideramos que era el Mesías que había de venir y que era un varón profeta poderoso en obra, lo crucificaron y lo sepultaron y ahora nos han sorprendido unas mujeres con la noticia de que fueron a la tumba y la encontraron vacía y nosotros no sabemos qué decir de eso. Estoy parafraseando, ¿no? Ustedes lo pueden leer. Y entonces él les responde lo que están viendo ahí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, hoy dice, todo lo que los profetas han dicho, ¿a quién se está refiriendo? A todos los profetas que existieron en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento todavía, ¿verdad? Sí, había quien profetizaba. Usted me puede decir, había quien profetizaba. Estaba Simeón que profetizó en el templo acerca del Señor Jesús y estaba Ana que era muy anciana y se pasaba ayunando y orando en el templo. Y cuando vio al niño, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Entonces sí había profetas, pero a lo que se estaba refiriendo esa escritura tenía que ver con los profetas que anunciaron la venida del Mesías
en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Versículo 27, y comenzando desde Moisés, alto ahí un momentito, comenzando desde ¿quién? ¿Qué dice Juan 1:14? Dice Juan 1:12, 13. ¿Qué dice? La ley vino por medio de... Entonces, cuando habla aquí de que el Señor dice que comenzando por Moisés, está hablando de comenzando por la ley, exacto, la Torá, la ley. ¿Ok? Comenzando por la Torá, la ley. ¿Y qué está en medio de la ley? Se los mostré hace unas pantallas atrás. El tabernáculo. Entonces, comenzando desde aquel, allá atrás en el desierto, que fue donde le fue dado la ley por primera vez a Israel. Y estando en la presencia de Dios en medio del campamento en forma de cruz. Continúo leyendo. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y eso pasa hoy en día. Y yo no me explico. Me es difícil entender cómo hay quienes dicen que porque están bajo la gracia del nuevo pacto, la ley no se aplica a ellos. No se dan cuenta de que el autor de su salvación dijo, yo no he venido a anular la ley, vine a cumplirla. Vine a cumplirla por ustedes, que no pueden con ella. Y eso, mis amados, sí, somos salvos por gracia, pero eso es una verdad a medias. Porque está escrito, porque estamos bajo la gracia, ya la ley, ¿verdad? Ya la ley no se aplica a nosotros en el sentido de juicio, ¿ok? Porque el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero también es cierto que está escrito en Ezequiel 18:24, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, se les permitirá vivir. No, claro que no. ¿Ok? ¿A quién la Biblia llama justos? ¿Cuántos justos hay aquí, por favor? Todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados. Pero la palabra aclara que si nos apartamos de esa justicia y comenzamos a vivir como los demás, ¿ok? Todas las acciones justas, dice ahí, que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. ¿Se dan cuenta lo peligroso de dar por anulado el Antiguo Testamento? Miren, el Antiguo Testamento nos sirve, dice Pablo, como ejemplo, no solamente de lo que debemos hacer, sino de lo que no debemos hacer. Y el Señor Jesucristo fue enfático con eso. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará, mejor dicho, dice, pasarán entre los cielos y la tierra antes de que pase una jota o una tilde de la ley. En otras palabras, hasta el final, hasta el juicio máximo, la ley seguirá vigente. ¿Okay? Usted está en Cristo, amén. Sepa que tiene que vivir como Cristo vivió. Y para vivir como Cristo vivió, tiene que conocer su palabra. ¿Sí o no? Entonces, para mí, estos que dicen estas barbaridades no han entendido lo que es la gracia, ¿verdad? Y forman parte de ese gran número de gente que las estadísticas llaman analfabetas bíblicos. Realmente no conocen los principios del reino. Porque si los conocieran, entonces, ¿qué pueden decir acerca de lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 12 al 15? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. No podemos. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que eso suceda? Apartarse del pecado. ¿Vivir conforme a qué? Los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En la ley.
Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces miren, y esto hay que decirlo porque primero yo, que en algún tiempo de mi vida me comí esa mentirita, que es una gran mentira realmente. Y porque como pastor sé que a mí viene mucha gente que me viene a hablar de estas cosas. Yo sé que hay un espíritu de mentira que nos enseñaron no sé quién, que dice, si estás bajo la gracia, la ley no importa. Señores, la gracia tiene luz porque existía la ley. Si no hubiese ley, ¿para qué hay gracia? La razón de la gracia es porque hay una ley. Y por la ley ninguno es salvo. Así lo declara la palabra. ¿Ok? Ahora, volviendo al tabernáculo. La razón para construirlo fue para que el Señor tuviese un lugar en donde habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Y también ser un lugar de encuentro con cada uno de aquellos que dispusiera su corazón. Inicialmente, como ustedes vieron en la pantalla, había sido colocado en el centro, pero posteriormente fue movido fuera del campamento por causa del pecado de rebelión que cometieron cuando construyeron el becerro de oro, y lo hizo. El Señor se lo dijo a Moisés que sacara el tabernáculo en medio de ellos para, uno, no consumirlos en el camino, porque eran un pueblo terco de dura cerviz. La nueva traducción viviente dice terco y rebelde. Y en segundo lugar, para que de verdad el que se humillara de corazón, porque quería tener una relación con Dios, saliera hacia él, hacia fuera del campamento y lo buscara, como está escrito en Éxodo 33, 7. Ahora en Hebreos, que es del otro lado de la ley, el otro lado de la salvación, dice, el autor de Hebreos inspirado, dice que cuando el Señor da esa orden, en Éxodo 33, 7, Él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Ok? En otras palabras, eso tiene que ver con Juan 1:14. Y vimos cuando dice que el verbo tabernaculizó entre nosotros. Es decir, moró, porque la palabra tabernáculo es morada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tabernaculizó entre nosotros. Pero fue removido el acto de ser sacado, Cristo Jesús ya en carne, ser sacado y colocado en una cruz en el monte Calvario, era fuera de los límites de la ciudad. ¿Qué es lo que había en el centro de la ciudad? El templo. El Señor fue sacado fuera. Bueno, igual, cuando Hebreos dice, en Hebreos cuando él habla de eso, dice, salgamos a él fuera del campamento llevando su vituperio, se refiere a que nosotros también tenemos que dar o hacer el esfuerzo de salir de entre el mundo y las cosas de este mundo si queremos encontrarnos con él. Porque campamento ahí se refiere al mundo. Salgamos pues del campamento. ¿Qué hubo en el campamento? Rebelión. Dios sacó su presencia de medio del campamento porque eran un pueblo terco y rebelde y los podía consumir. Sáquenlo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue sacado fuera del campamento y nosotros tenemos que salir ahí y encontrarnos con Él ya no en la cruz, ¿verdad? Pero porque está resucitado. Si estuviera todavía en la cruz, no fuera otra cosa. Así que la razón inicial para la existencia de esta tienda o lugar de reunión, como también se le llamaba, era para que el Señor pudiese morar, para poder habitar entre nosotros, para tabernaculizar, ¿okay?, en medio del pueblo, dándoles a ellos, en este caso a Israel, el privilegio de ser la única nación sobre la faz de la tierra, de tener al Dios Todopoderoso habitando en medio de ellos. Dice Deuteronomio 4:7, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Ahora, con el privilegio venía también la responsabilidad. Y ya que el campamento y sus habitantes, porque el campamento y los que moraban en el campamento tenían que ser santos como Dios es santo. No está escrito, pues, sed vosotros santos como también yo soy santo. Pero ellos violaron todos esos principios. Y
fue removido el campamento, la tienda fue removido, es decir, la presencia fue removida del medio del campamento. Un dato interesante solamente, se los comparto, es que 50 capítulos de los 929 que conforman el Antiguo Testamento se menciona la palabra tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento, que son 260, hay 22 en donde se menciona la palabra tabernáculo. Vamos al texto base, porque no lo habíamos leído. El texto base es Éxodo 25, versículos 1 al 2 y 8 al 9, ¿verdad? Ese es el texto base. Éxodo 25 del 1 al 2 y 8 al 9. Y lo estoy leyendo en la Biblia textual. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. ¿Para quién era la ofrenda? Para el Señor. Verso 8 dice, y harán un santuario, ¿para quién? Para mí. Miren la siguiente palabra, dos palabras que dice, que eso resalté en blanco. Y seré visto en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos los utensilios, así lo haréis. Ahora, dense cuenta de que antes que el Señor le dijera a Moisés, constrúyeme un tabernáculo, lo primero que le dijo fue, recoge para mí una ofrenda. Dile al pueblo que me traigan una ofrenda. Porque con esa ofrenda iban a construir el tabernáculo. Ahora, esta ofrenda tenía que ser voluntaria, tenía que recibirse de aquellos que eran generosos de corazón, aquellos cuyos corazones estaban motivados y dispuestos a adorar y a obedecer por fe, y no motivados por una necesidad personal específica. Ustedes saben que yo me he encontrado con mucha gente que de tanto en tanto trae sus diezmos, tanto en tanto traen sus ofrendas. Es decir, siembran en el reino, pero porque tienen una necesidad. Les amaneció una necesidad. Y dice, ay, voy a diezmar para que el Señor me cubra esta necesidad. No son consecuentes con eso. Y esto no lo estoy diciendo porque yo no tengo los récords de ustedes, ni me preocupo por saberlos. De hecho, yo no cuento las ofrendas de ustedes. Hay gente delgada. Yo no sé quién da y quién no da aquí dentro, ¿ok? Pero el punto es que yo me he encontrado con gente. Y dice, es que yo ofrendé y yo sembré porque es que tenía... perdón, estás sembrando y ofrendando, estás diezmando porque tenías una necesidad. Sí, es que me faltaba. ¿Y qué pasa cuando el Señor te responde? ¿Vas a seguir sembrando? Y entonces se me quedan mirando, porque saben que la respuesta que van a dar, si no me mienten, es... Ustedes saben de aquellos cuentos de que la gente pobrecita, que daba de lo poquito que tenía mensualmente, por ejemplo, daban $100 porque eso era lo que daba, pero eran fieles con $100. Y el Señor los empieza a prosperar. Y de repente llegan a $1,000 y cuando tienen que dar, dicen, como que es mucho. Como que es mucho. Y entonces empiezan a reducir la ofrenda. ¿Por qué? Porque les parece mucho. Y no se dan cuenta que todo lo que tienen se los ha dado el Señor. Es la bendición de Dios. ¿Ok? ¿Cómo se aplica este principio a nosotros hoy? De la misma manera que aquel entonces. Nuestra entrega no puede ser motivada por una necesidad. Antes debemos dar porque nuestro corazón dispuesto nos impulsa a hacerlo. Por puro agradecimiento a Dios. Punto y se acabó. Ahora, ¿Dios necesitaba de la ofrenda del pueblo? Claro que no. Como está escrito en el Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Y en Ageo 2:8, mía es la plata, mía es el oro. Dios no tiene necesidad de nuestras ofrendas. ¿Ok? De tal manera que Él mismo podría haber provisto todo lo que era necesario para construirse el tabernáculo. Acuérdense que el Señor es Jehová Jireh. Dios es el que es proveedor. ¿Ok? Entonces, lo que Dios quería al pedir una ofrenda voluntaria era, y sigue siendo, para imprimir en su pueblo una faceta de su carácter. Y es que en el carácter de Dios está el dar libremente. Cuando yo me presento a Dios en muchos casos, le digo, Señor, gracias, porque todo lo que soy y tengo viene de ti. Nada de lo que tengo es mío. Ahora, no venga usted a pedirme lo mío, porque eso me lo dio Dios a mí, amén.
Cuidado, pues. Pero sí, todo lo que tengo viene de Él. Lo dijo el rey David cuando pidió que el pueblo participara en la ofrenda para construir el templo. Eso fue al final de sus días. Él orando dijo, Señor Dios, yo te he guardado en mi tesoro personal todo esto, pero todo esto que tengo era lo que tú me habías dado antes, así que solamente te estoy devolviendo lo que ya tú me habías dado. ¿Ok? Miren, nunca nos pareceremos tanto a Dios si no damos libremente lo que tenemos. Dios lo hizo con nosotros, para con nosotros. No dio lo mejor que tenía para nuestra salvación. Dio a su Hijo unigénito. Eso era lo mejor que tenía. Tan valioso eras tú, tan valioso era yo para el Señor, que dijo, miren, lo mejor que tengo, mi Hijo. Con tal de que todos fuésemos salvos. Ahora, lo asombroso es que Dios está dispuesto a recibir nuestras ofrendas como un acto de adoración. ¿Okay? Y es que todo lo que tenemos le pertenece. Es como cuando usted que es padre, ¿alguna vez alguno de ustedes padres le ha dado dinero a su hijo para que le compre un regalo de cumpleaños? Se acerca mi cumpleaños o se acerca los festejos de Navidad, así que aquí tienen para que vayan y compren regalos y me traen un regalito a mí también. Bueno, y salen unos muchachos contentos y compran allá y le traen el regalo al papá o a la mamá. ¿Qué están haciendo? Le están devolviendo lo que recibieron del padre. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, dar es un privilegio. Así que, y así es nuestro Padre Celestial. Nos da la oportunidad de participar en su obra. ¿Cómo? Dándole, sembrando en Él, sabiendo que nunca podremos pagarle, ¿ok? Nunca vamos a poder pagarle. Y todo lo que trajeron entonces los israelitas para la construcción del templo, todo lo que era oro, plata, piedras preciosas, fue el botín que ellos se llevaron cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Y toda la madera que trajeran eran de los árboles que ellos ya habían plantado, y todos los animales eran las telas que sacaron de los animales eran de justamente el ganado que Dios había creado en la tierra. No había nada que pudieran traer que no viniera de Dios. Ellos eran una nación de esclavos, sin dinero, sin poder, y cuando salieron de la esclavitud salieron enriquecidos, dice la palabra. Si Dios no les hubiese dado algo para traer, no habrían tenido nada que ofrecer. Pero por las riquezas de su gracia, dice Efesios 2:7, Dios les proveyó algo para que pudieran dar, iniciando un ciclo de siembra y cosecha en el reino. Ahora, en Éxodo 25, 8 y 9, que es parte del texto base, Dios declaró cuál era el propósito divino para tener la tienda, el tabernáculo, ¿ok? Y era tener una relación. Usted sabe que Dios anhela ardientemente tener, así lo dice la palabra, tener una relación con usted. Dios no, mire, déjeme ponerlo de esta manera, Dios no se conforma con una visita de 2 horas a la semana, un domingo en la mañana. Dios anhela ardientemente compartir con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Y la razón entonces de construir el tabernáculo era para que todo aquel que quisiera pudiese acercarse a Él y tener una relación personal con su pueblo. En este caso, nosotros que somos su pueblo de este lado del Calvario y se nos llama hijos. La intención de Dios al acercarnos a Él, es que tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y por eso inicia una relación de gracia por medio de ¿qué? De Jesucristo. ¿Ok? Y podemos acercarnos a Él porque Él fue el que inició la relación con nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a Él a menos que Él se acercara a nosotros. Él es misericordioso. Y solo podemos acercarnos a Él es por su gracia. ¿Ok? Y no por obras de justicia, sino mediante fe en Cristo, en lo que hizo y en el poder de su Santo Espíritu. ¿Ok? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. La semana que viene vamos a continuar y vamos a ver ya, todavía no entramos al tabernáculo propiamente. Todo lo que hemos visto es toda la parte exterior del tabernáculo, que es bien interesante. De paso, es que hay muchas cosas que no incluyen en la enseñanza de hoy en cuanto a la construcción, ¿verdad? La parte exterior, pero ya entrando, que se entraba por la puerta del este, ¿okay? Al tabernáculo se entraba
por la puerta del este, lo primero que nos vamos a encontrar es con el altar de bronce. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene y que tiene muchas cosas interesantes que ver. Les recomiendo que lean en Éxodo la construcción del tabernáculo y las referencias que van a encontrar que también aparecen en Números y Deuteronomio. ¿Okay? Léanlos para que puedan entender por dónde vamos. Si usted alguna vez no ha leído el Antiguo Testamento, este es el momento en que lo haga. Amén. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie. Y damos gracias al Señor. Padre, te queremos dar gracias porque una de las cosas más importantes que aprendimos en esta mañana es que la razón de tú crear un lugar que debía ser santo en medio del pueblo que tú sacaste de Egipto, de Israel, los descendientes de tu hijo Abraham, fue que tú querías tener comunión con ellos, querías tener una relación con ellos. Y lo triste, Padre, fue que tuviste que remover el campamento por la rebelión de tu pueblo. Ahora, Señor, de este lado del Calvario, no hemos aprendido, Señor Dios, a valorar realmente lo que tenemos en ti, Señor Dios. Y por ello te pedimos perdón. El hecho de que tú, siendo el tabernáculo que estableció entre nosotros, al tú tomar un cuerpo como nosotros y dejarte crucificar, partiste el velo en dos que separaba tu presencia del resto del pueblo. Y ahora, Señor, solamente con invocar tu nombre, nosotros tenemos acceso a tu presencia. Y Señor, perdónanos porque no valoramos ese privilegio que nos has dado. El podernos acercarnos a ti fue porque tú primero te acercaste a nosotros. Te hiciste hombre como nosotros, Señor Jesús. Te dejaste crucificar allí, te dejaste golpear, te dejaste traspasar. Todo eso con tal de que nosotros pudiésemos tener una relación contigo, una relación con el Padre. Y además de eso enviaste tu Santo Espíritu para que estableciera una morada en nuestro corazón. Y Señor, por lo que estamos viendo, nada de lo que somos, nada de lo que tenemos nos pertenece, porque fuimos comprados a precio de tu sangre. Por lo tanto, Espíritu Santo, te damos permiso para que tú reorganices esta morada, para que tú puedas, Señor, organizarlo como tú quieras. Quita, saca, pon, Señor Dios, con tal de que se cumpla tu voluntad, como es en el cielo, en nosotros. No solamente en la tierra, sino en cada uno de nosotros. Como decía el salmista, Salmo 138:8, dijo David, Jehová hará prosperar su propósito en mí. Señor, es mi oración que tú hagas prosperar tu propósito en cada uno de los que estamos aquí. Propósito, Señor, que tú estableciste desde la eternidad para con cada uno de nosotros. Para ello, Señor, es que dice tu palabra que al tú ascender, Señor Jesús, llevaste cautivo la cautividad y le diste dones a los hombres. Señor, que cada don dado a nosotros, Señor, sea los dones del Espíritu o los dones naturales con que fuimos creados, Señor Dios, sirvan para la causa de tu reino, para la causa de tu nombre, para glorificarte a ti. Y en ello, Señor Dios, en medio de ello te ruego, aumenta nuestra hambre y nuestra sed de tu presencia, por tu presencia y de tu palabra. De tal manera, Señor Dios, que esa nube de incredulidad que a veces nos ataca, esa nube de ignorancia que a veces, Señor, se posa encima, bajo estos cielos, sea despejado y tu sol, el sol de justicia, brille completamente señalándonos el camino que tú quieres que cada uno de nosotros siga. El camino es estrecho, pero hay pasos que hay que dar en medio de ellos, Señor. Y cada uno de nosotros, tú lo has designado que caminemos en ese camino estrecho, pero por sendas específicas, conforme al llamado, conforme al llamamiento que tú nos has hecho en el reino de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, gracias. Y que en esta semana, Señor Dios, al ellos abrir la palabra y buscar, Señor, ahí en Éxodo 25, donde comienza la construcción del tabernáculo, y en los demás libros del Pentateuco, Señor, de la Torá, como llaman los judíos, Señor Dios, que ellos puedan ver y discernir a Cristo en cada uno de los detalles del tabernáculo. Y al hacerlo, Señor, glorificar tu grande nombre. Ruego que tu paz sea sobre ellos, que tu bendición abunde sobre ellos.
Señor, que tu guarda sea alrededor de ellos, que cuando salgan de sus casas y regresen a sus casas, sea en paz, Señor Dios. Y que nada, Señor Dios, en el trajín del día pueda, Señor, opacar su gozo en ti. Y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y los bendigo en tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Okay.